Eh, Agradezco en primer lugar esta nutrida participación que tenemos la noche de hoy. Eh, Gracias a todos por unirse, a los estudiantes, los colegas ortopedistas de otros centros, los ortopedistas del grupo Somos y todos los médicos del grupo del Hospital Susana López de Valencia. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del grupo de ortopedia del Hospital Susana López de Valencia. Y el día de hoy vamos a hablar de un par de temas bastante comunes, si podemos llamarlo de esa manera, dentro de la práctica del trauma ortopédico. Vamos a hablar un poco sobre fracturas abiertas. Esta parte la va a llevar a cabo el doctor Miguel Palechor. Miguel es uno de nuestros médicos del grupo de ortopedia, los médicos generales que nos acompañan. Miguel es médico general egresado de la Universidad del Cauca, alumno nuestro y persona también muy interesada en toda esta área de ortopedia y que nos va a guiar un poco sobre los aspectos generales en las fracturas abiertas, algo sobre clasificación y algunos aspectos controversiales, tratamiento, etcétera. Y luego tendremos la participación del doctor Cristian Fernando Vanegas. Cristian también es alumno nuestro de la Universidad del Cauca, es médico ortopedista de la Universidad del Valle, recientemente egresado, también una persona muy valiosa e interesada en el tema del trauma ortopédico. Por tanto, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a nuestros dos conferencistas del día de hoy. Yo creo que podemos iniciar con el doctor Miguel Palechor, quien nos hablará un poco sobre fracturas abiertas. Miguel, ¿puedes compartir pantalla, por favor? Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Sí, Miguel, amplía la diapositiva, por favor. Colócala en modo de presentación. Listo. Bueno, iniciando con la exposición de fracturas abiertas. Perdón, Miguel, se sigue viendo pequeña. No sé por qué no ocupa toda la pantalla. Ahí ya. No, se siguen viendo a la izquierda las diapositivas pequeñitas y la otra sí debería crecer ahí, no sé. No sé por qué no amplía. Será arriba, en la parte de arriba donde están los tres botones. Eso allí. No, sigue igual. Ok, de esta forma. ¿Mejor? Ahí está. Sí, ahora sí. Ok. Iniciamos entonces con la charla de fracturas abiertas. Mi nombre es Miguel Eduardo Palechor. Yo soy médico general de la Universidad del Cauca. La charla la coordina el doctor Juan Manuel Concha, ortopedista del grupo Somos y del Hospital Susana López de Valencia. Bueno, en cuanto a las fracturas abiertas, tenemos que se definen como fracturas que tienen ruptura en los tejidos blandos con una comunicación del sitio de lesión hacia el entorno exterior. Son lesiones que son graves y tienen un alto potencial de complicaciones inicialmente, y en su principal complicación es la infección, tanto de tejidos blandos como de tejidos óseos, y posterior desarrollo de osteomielitis. También retardan la consolidación y de pseudoartrosis. Son lesiones que deben tratarse como una urgencia en la traumatología. En cuanto a la epidemiología, tenemos que son fracturas que se presentan en la diáfisis de huesos largos, principalmente en huesos como la tibia, teniendo un porcentaje del 20 al 40%, con incidencia anual de 3.4 hasta 37 por 100.000 habitantes. Tenemos lesiones en fémur en el 12%, de radio y cúbito están en el 9%, y con una alta incidencia también de lesiones en falanges de manos.
La edad media de presentación es de 43.3 años, con mayor frecuencia en hombres, una relación de 7:3 en comparación con las mujeres. Las fracturas abiertas y lesiones de tejidos blandos se complican hasta en un 9% con síndrome compartimental. En cuanto al mecanismo de lesión, tenemos que hay dos mecanismos principales, que son los traumas directos y los traumas indirectos. En cuanto a los traumas directos, tenemos que son lesiones de alta energía, como caídas de grandes alturas o accidentes de tránsito. Además, también lesiones por heridas de armas de fuego, las cuales son más relacionadas a lesiones de tejidos grandes. Y los traumas indirectos son lesiones generalmente por torsión, en las cuales los bordes cortantes del hueso perforan la piel y los tejidos blandos, ocasionando generalmente fracturas de tipo 1. En cuanto a la clasificación de las fracturas abiertas, tenemos principalmente, y la más utilizada, la fractura de Ramón Gustillo y John Anderson, que fue diseñada en el 1976, inicialmente para predecir la necesidad de cobertura y describir las fracturas en tibia únicamente, en la cual se valoran 3 grados que evalúan principalmente la complejidad de la fractura con extensión de tejidos blandos. Posteriormente hubo una reclasificación en el 84, subclasificando los grados 3 según las lesiones complejas en tejidos blandos y mirando también la necesidad de amputación, en la que se consideran también lesiones con trauma vascular. La limitación de la clasificación de Gustillo y Anderson es la diferencia interobservador que presenta hasta en el 60%, dependiendo de la persona que lo clasifique, lo que condiciona una baja sensibilidad de la misma clasificación y tiene una efectividad limitada en las fracturas abiertas graves, debido a que no hay como un consenso en cuanto a las clasificaciones de fracturas tipo 3B, con definiciones un poco ambiguas. Esta pues es una tabla en la que podemos ver las diferencias de los tipos de fractura. La fractura tipo 1 se caracteriza por lesiones menores de 1 centímetro, con exposición del tejido. En las lesiones de tipo 2 son lesiones de 1 a 10 centímetros y las lesiones de tipo 3 mayor de 10 centímetros. Las subclasificaciones tienen que ver con la lesión que necesita o tiene un defecto de cobertura. Hay una lesión en el periósteo y en la clasificación 3C ya hay un compromiso neurovascular. Vemos que también una ventaja importante en la clasificación de Gustillo es que nos da una incidencia de las infecciones asociadas. Podemos ver que en la clasificación tipo 1 hay incidencia de hasta el 2% de infecciones, teniendo desde el 25 al 50% de infecciones en las tipo 3C. Podemos ver aquí en estas imágenes ejemplos. Vemos la fractura en la parte superior izquierda, una grado 2, una lesión menor de 10 centímetros con exposición de tejido óseo. La lesión grado 3A, una lesión mayor de 10 centímetros con también exposición de tejido óseo, y vemos que hay un mayor compromiso de los tejidos blandos. La lesión inferior izquierda, una lesión de 3B con ya defecto de cobertura, y una lesión en la parte inferior derecha, grado 13, con mayor compromiso, extensión hasta el periósteo, lesión probablemente vascular. Existen varios tipos de clasificación, existen muchas clasificaciones desarrolladas a nivel global, que son un poco más complejas y tienen otro tipo de objetivos. Por ejemplo, está la clasificación de OTA, desarrollada en el 2010 por Agel, principalmente también para tratar lesiones en pacientes pediátricos. Está la clasificación MES, la cual se desarrolla para principalmente lesiones de gran compromiso de tejidos blandos, como lesiones de Gustillo tipo 3C, y lo que nos da es una predicción de probabilidad de amputación de estos pacientes. Otras, como la clasificación de AO, que son mucho más complejas de implementar, no son muy prácticas y no son muy utilizadas, por lo mismo que no hay practicidad en el servicio de urgencia para poderlas desarrollar, y se utilizan más que todo con fines investigativos. En cuanto al tratamiento, las guías internacionales nos muestran que hay
nos guían, como su nombre le dice, a unos principios de tratamiento, los cuales son en su orden la administración inmediata de antibióticos como un pilar fundamental. Debería hacerse en las primeras 6 horas, un desbridamiento inicial oportuno, una estabilización adecuada de la fractura, cobertura de los tejidos blandos y una posterior rehabilitación. En cuanto a la evaluación inicial de los pacientes, como todo paciente traumatizado, debería realizarse según los protocolos de la ATLS, teniendo en cuenta la vía aérea, la ventilación, la circulación, según el tipo de fractura y la extensión con compromiso o no vascular. Debería priorizarse esta circulación, encontrar si hay déficit neurológico, hacer una adecuada exposición en el servicio de urgencias, mirar otro tipo de lesiones. Se encuentra que hasta en el 30% de los pacientes con fracturas abiertas hay otras lesiones importantes, y no se deberían dejar de evaluar, no se debería desviar la atención de estas lesiones solamente por evaluar lesiones sangrantes. Tenemos que realizar primero, inicialmente, una adecuada reanimación de funciones vitales antes de continuar con el resto de tratamiento. Como pilar fundamental, la antibiótico-terapia. Tenemos que la mayoría de las infecciones son causadas por gram positivos tipo estafilococos. En lesiones que son contaminadas o de mucha extensión también están infecciones por gram negativos tipo aerobios. La antibiótico-terapia cambia mucho también según los protocolos, guías institucionales y la epidemiología de cada lugar, pero generalmente a nivel global las guías son muy similares. En cuanto a las fracturas abiertas tipo 1 y 2, el tratamiento debería ir dirigido a patógenos gram positivos con cefalosporinas como primera elección de primera generación. En nuestro entorno, la cefazolina es la más indicada. Se debería realizar con 2 gramos endovenosos iniciales y luego continuar con 1 gramo endovenoso cada 6 horas. En pacientes que son alérgicos, se puede utilizar la clindamicina con 900 miligramos endovenosos cada 8 horas. En las fracturas abiertas de tipo 3, que tienen mayor compromiso de tejidos blandos, se debería hacer cobertura para gram negativos, lo cual se puede hacer inicialmente con aminoglucósidos tipo gentamicina, los cuales son administrados según dosis por peso. La dosis inicial debería ser de 1.5 miligramos y luego 3 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Pacientes que puedan ser que no candidatos a aminoglucósidos, como lesiones en pacientes con lesión renal o lesión óptica, se puede utilizar ciprofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas endovenoso. Y en pacientes con sospechas de contaminación anaerobia, pacientes con lesiones en granjas, exposición a materia fecal, en los que uno sospeche lesión de Clostridium, también se puede utilizar penicilina con 4 millones de unidades internacionales endovenosos cada 6 horas. La duración del tratamiento es un tema pues también un poco controvertido. La última evidencia nos muestra que las fracturas 1 y 2 deberían completar antibiótico únicamente por 24 horas. Hay ya bastantes estudios que avalan esto. Las fracturas tipo 3 deberían realizarse una cobertura de 24 a 72 horas posterior al desbridamiento inicial. Los esquemas antibióticos más largos no han mostrado en realidad una disminución o un cambio significativo de resultados y por el contrario podrían aumentar resistencias bacterianas. Una parte importante también es la profilaxis antitetánica. Las directrices de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que debería administrarse toxoide tetánico en pacientes con más de 10 años desde la última dosis o 5 si la herida es muy grave. En países pues, en vías de desarrollo en las que no hay un adecuado seguimiento o no hay un esquema continuado, debería administrarse en pacientes en los que no se sabe el historial una dosis de toxoide tetánico. Y en personas con vacunación incompleta y heridas muy grandes o contaminadas, se puede también hacer una inmunización pasiva con inmunoglobulina. La dosis del toxoide tetánico, independiente de la edad, son de 40 unidades intramusculares y la dosis de inmunoglobulina antitetánica en menores de 5 años es 75 unidades, de 5 a 10 años de 120 y mayores de 10 años de 250 a 500 unidades internacionales. Un tratamiento perioperatorio que se debe realizar en el área de urgencias
es inicialmente hacer un adecuado lavado y un retiro de cuerpos extraños grandes, tipo vidrio, maderas, piedra o tierras o cualquier objeto grande que sea evidente en la lesión. Esto inicialmente cuando hay un posible retraso para poder llevar al paciente al primer tiempo quirúrgico, si se encuentra en un hospital de nivel 1 o si hay un colapso en las salas de quirófano, debería hacer este tipo de tratamientos. Hacer una cobertura con apósitos estériles, haciendo algo de compresión, el afrontamiento de las heridas con puntos de sutura. Si no se tiene la disponibilidad de un quirófano, podrían ocasionar lesión de tejidos blandos también, entonces no es muy recomendado en caso de que se tenga la disponibilidad de quirófano rápido. Hacer una adecuada emolización provisional con una ferulización correcta ayuda mucho a la alineación de la extremidad con mejoría del flujo vascular y retorno venoso. También disminuye el riesgo de diseminación de bacterias y émbolos, mejorando el edema y el dolor. Estos pacientes tienen que tener una imagenología adecuada, teniendo en cuenta el sitio de fractura inicial. Deben tener una adecuada radiografía con 2 proyecciones a 90 grados, oblicuas en el caso de tener lesión articular y, dado el caso, también contar con tomografías. En cuanto al desbridamiento inicial, tenemos que es el mejor momento para reclasificar la fractura, adecuar pues, el tipo de fractura para seguir el tratamiento, debido a que en el quirófano pues, tenemos una gran exposición del paciente y se puede movilizar pues, sin dolor. En lesiones que sean muy pequeñas, con fracturas grandes, se puede y se debe hacer una extensión de los bordes de fractura para evidenciar bien el trazo y hacer un adecuado lavado. En cuanto a la irrigación de líquidos, se documenta pues la regla de los 3, haciendo referencia a los litros de agua, según la clasificación de Gustilo, en la que dicen que heridas de tipo 1 deberían irrigarse con 3 litros, tipo 2 con 6 litros y tipo 3 con 9 litros. Sin embargo, pues es muy dinámico y puede variar mayor o menor cantidad de litros según los hallazgos intraoperatorios. En cuanto al desbridamiento, hay que tener en cuenta la viabilidad de los tejidos. Para esto se debe cumplir con los criterios de Scully o las 4 Cs, teniendo en cuenta el color de tejidos y músculos, el cual pues debe ser rojo. Los tejidos violáceos o negros deberían ser retirados. La consistencia, los músculos y los tejidos deben ser firmes. Tejidos friables deben ser retirados pues, de inmediato. Asimismo, la contractilidad es uno de los mejores predictores de viabilidad del músculo, lo cual se hace con impulsos eléctricos. Y la capacidad de sangrado, lesiones que tengan, en las que no haya un sangrado en el tejido, probablemente vayan a desvitalizarse y a necrosarse, ocasionando pues mayor lesión, mayor compromiso. En la imagen de la derecha podemos observar, de la izquierda, perdón, podemos observar un tejido totalmente pues, necrótico, desvitalizado, que no cumple con ninguno de estos criterios. Por el contrario, en la imagen de la derecha tenemos una lesión con los músculos con adecuado color, se ve una buena consistencia. Pues es un video, pero creo que no se puede reproducir, en el que se ve la contractilidad del músculo. Creo que aquí no se puede reproducir. Bueno, en cuanto al tiempo del primer desbridamiento, inicialmente se hablaba de las primeras 6 horas. Sin embargo, hay varios estudios que demuestran que no hay una diferencia significativa en cuanto al desbridamiento en las 6 horas, siempre y cuando se haga un desbridamiento adecuado. Este estudio y esta revisión sistemática y metaanálisis que trae a colación es un estudio que se hizo en el 2016, en el que se demuestra que no hay diferencia principalmente en infecciones profundas, de reducción y producción de pseudoartrosis, si hay un lavado entre las 6 y 24 horas, siempre y cuando se haga de una forma pues, adecuada y sistemática. La estabilización de la fractura es un pilar fundamental, debido a que mejora mucho el cuidado de la herida del paciente con una temprana movilidad, y se ha demostrado que la rehabilitación funcional en pacientes que se estabiliza adecuadamente la fractura es mucho mejor que en los que no se hace. Los métodos de estabilización dependen mucho del hueso fracturado, de la ubicación de la fractura y compromiso tanto de la combinación del hueso como de la lesión de los tejidos blandos. En lesiones
tipo 3B o 3C, que son muy grandes. Los fijadores externos son una herramienta bastante útil debido a que hay una fijación pues, temporal en la que se puede hacer múltiples lavados, los lavados que se requieran para el paciente. Y una vez pues mejoren los tejidos blandos, ya se puede hacer la posterior fijación. En la imagen podemos observar cómo hay una mejoría considerable en la fijación a los 3 días, en los tejidos a los 3 días post colocación del fijador y a los 12 días. Muchas veces estos fijadores, según el caso, pues también pueden ser tratamientos definitivos. En cuanto a la cobertura de las heridas, idealmente deberían realizarse en los primeros 7 días. Se ha demostrado que retrasos de más de los 7 días se asocian a un aumento grande en las infecciones y complicaciones del colgajo. Sin embargo, no siempre pues, se puede realizar de esa forma. Aún así, pues hay herramientas, por ejemplo, el uso del sistema VAC. Se ha demostrado en varios estudios que puede reducir significativamente el riesgo de infección y mejorar la cicatrización. No así la posterior realización de colgajos o injertos, dependiendo de la extensión de las heridas. Vemos en la imagen pues una herida bastante grande, la que se trata con sistema VAC, idealmente para poder mejorar el lecho y hacer posteriormente la cobertura. Muestro aquí el caso de uno de los pacientes tratados en el Hospital Susana López a cargo del doctor Concha, en el cual es una fractura de platillos tibiales abierta, se clasificaría como una grado 2B. Se hace necesaria la realización de un colgajo, el cual podemos observar en el cuadro inferior izquierdo que hay una disección de gastrocnemio medial. Posteriormente se cubre el defecto a nivel de la pierna proximal en la cara posterior y se cubre también con injertos. En cuanto al seguimiento posterior, en la consulta externa podemos ver una adecuada fijación de la fractura y una cobertura con un tejido pues, viable y una adecuada evolución en el seguimiento ambulatorio. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que las decisiones acertadas y ágiles en el tratamiento inicial pues, aseguran una gran parte del éxito para el resultado definitivo. Tener en cuenta que no siempre lo más visible y lo más escandaloso es lo más importante. Hay que tener pues, un abordaje global del paciente. La profilaxis antibiótica y el tratamiento antibiótico guiado es uno de los pilares fundamentales también para evitar la mayor complicación que son las infecciones, y que el trabajo en equipo es pues idóneo para poder tener los mejores resultados desde que llega el paciente hasta un tratamiento multidireccional. Y ya, esa es la charla. Miguel, muchas gracias. Creo que has hecho un resumen bastante bueno de fracturas abiertas. Yo quisiera que hiciéramos énfasis en 2 o 3 puntos. El primero, bien lo dijiste claramente en la exposición iniciándola. ¿Tú me podrías repetir cuáles son los puntos más importantes y esenciales cuando un paciente con una fractura abierta llega al servicio de urgencias? Es decir, ¿qué tiene que hacer el médico de urgencias con ese paciente? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que crees que deba tener en cuenta? Bueno, el tratamiento inicial, como cualquier paciente traumatizado, creo que debe ser inicialmente seguir y ceñirse los protocolos de la TLS, clasificar adecuadamente la reanimación y tener principalmente cuidado en las funciones vitales de los pacientes. Una vez el paciente esté estable en mejores condiciones, se podría hacer un lavado, un lavado inicial, una inmovilización. Inicialmente lo más importante sería el tratamiento antibiótico. Perfecto. Yo quiero que hagamos énfasis en eso, porque la literatura reciente muestra la relevancia que tiene el iniciar los antibióticos lo más tempranamente posible. De hecho, hay estudios de cohortes que muestran cómo, ya es completamente claro, cómo los grupos de pacientes a los cuales se demoran más tiempo en administrar el antibiótico son los que más frecuentemente se infectan.
De tal manera que ese es un punto esencial. Por supuesto, si es un paciente que tiene, siempre hay que descartarle, estos son traumas de alta energía, una fractura abierta, hay que mirar cómo está el tórax, cómo está la cabeza, cómo está el abdomen, o sea, cosas que sean emergencia y que puedan llevar a que el paciente se muera. Pero enseguida revisar la fractura abierta, el inicio temprano del manejo antibiótico es fundamental. Y yo quiero también hacer relevancia en los tipos de antibióticos, ya bien lo comentaste, pero tengan en cuenta que las fracturas abiertas, el manejo antibiótico que se hace es un manejo profiláctico, ahí no estamos tratando infecciones, es un manejo profiláctico, de tal manera que no iniciemos por antibióticos de alta escala, cefalosporinas de segunda, tercera generación, como lo ve uno a veces que pasa, porque muchas veces el médico dice, no, es que es una fractura terriblemente fea y vamos a iniciar con un antibiótico de más alto nivel. Realmente no. Recuerden que ahí estamos tratando o haciendo profilaxis, que esa es la parte fundamental. Las cefalosporinas de primera generación han demostrado ser el mejor manejo antibiótico. Y siempre, ojalá, esquemas cortos. No hay evidencia, y Miguel ya lo dijo, que suministrar más de 24 o 48 horas de antibiótico tenga algún beneficio. Al contrario, lo que suceden son los efectos adversos de los antibióticos. Perfecto. El otro punto es preparar al paciente para ser llevado a cirugía para un desbridamiento. ¿Alguna opinión sobre la toma de cultivos en estos pacientes, Miguel? Pues hay también artículos y estudios en los que no se demuestra mucho la evidencia o que haya una evidencia fuerte en cuanto a la toma de cultivos, debido a que los microorganismos generalmente son siempre los gram positivos y es el tratamiento empírico es a lo que debe dirigirse. Sí, ciertamente lo que sucede es que muchas veces se toman cultivos y son gérmenes básicamente contaminantes de la lesión que no están ocasionando en ese momento un proceso infeccioso. Entonces, puede suceder, y de hecho nos está pasando ese problema en el hospital, y ya lo hemos discutido en otras ocasiones, que sale un germen y ese germen no es realmente que esté produciendo una infección, y el paciente se le cultiva un germen y es catalogado como un paciente infectado, y le ponen la blusa morada hasta que ya sabemos. Infectología dice que hay que darle 6 semanas endovenoso, hospitalizar, etcétera. Es decir, se nos complican las cosas. No hay tampoco evidencia que cultivos tomados en el momento del primer desbridamiento sean realmente de utilidad. La mayoría de pacientes que se infectan con fracturas abiertas son infecciones que cogen en el centro hospitalario. Muchas veces porque nos demoramos en realizar la cobertura, muchas veces porque la lesión de tejidos blandos es muy grande, porque hay mucha necrosis, etcétera, pero usualmente son gérmenes del medio hospitalario. Aquí están también todos los otros colegas ortopedistas. Quien quiera pedir la palabra, agregar algo o no esté de acuerdo en algo, por favor, la discusión está abierta, pueden levantar la mano y es bienvenido. Igual está el chat para quien quiera poner preguntas. Muy bien. Hablaba Miguel también de los líquidos que utilizamos en el lavado y hablaba de los 3 litros, de los 6 litros, de los 9 litros. Él lo dijo bien, tampoco hay una evidencia clara de cuánto es que hay que ponerle de líquidos. Lo más importante es que uno debe quedar tranquilo y seguro de que le quedó limpia la herida después de hacer el lavado, que no se vean cuerpos extraños, que tenga un buen desbridamiento, que los tejidos queden sangrantes, como él lo manifestaba en las famosas 4C, que el músculo brinque cuando uno lo toque con una pinza. Eso es un punto fundamental. Y el otro es el cubrimiento temprano de las lesiones. O sea, hoy por hoy, el concepto de ortoplástica que le hemos venido preconizando, y ustedes saben que yo soy un amante de los tejidos blandos, si se puede llamar así, el manejo, el cubrir el hueso para que no se infecte es fundamental en las fracturas abiertas, de tal manera que no esperar mucho tiempo para ese cubrimiento es realmente básico. No sé si alguien más quiere intervenir antes de darle la palabra al doctor Cristian Vanegas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Los estudiantes, todos bienvenidos los comentarios. Bueno, entonces, si no es así, muchas gracias, Miguel, muy amable por tu participación. Le doy la bienvenida entonces al doctor Cristian. Cristian, compañero nuestro también de ahí del hospital. Cristian, por favor, iniciemos entonces y hablamos de otro tema que está ligado a este que estamos hablando de las fracturas abiertas, pero que representa también una diferencia. Y es un tema también de discusión, es un tema controversial sobre qué se hace con las fracturas abiertas por arma de fuego y muchas veces lesiones asociadas. Ayer nomás en el servicio de urgencias tuvimos oportunidad de ver un paciente con una fractura de húmero por un arma de fuego y fue muy llamativa el hecho de la fractura, pero posteriormente
pudimos darnos cuenta que el paciente tenía un trauma raquimedular y tenía un trauma torácico, de tal manera que mucho ojo con las lesiones por arma de fuego, porque muchas veces lo más llamativo, que es lo que nos decía Miguel ahora, no es lo más importante. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Puedes compartir pantalla, por favor. Muchas gracias, doctor. Qué pena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los espectadores por la atención. Profe, muchísimas gracias por la invitación la noche de hoy. Realmente, pues los temas que se van a abordar, pues son temas de interés tanto para el manejo de nosotros, pues como ortopedistas, como para médicos generales y, pues digamos, personal de salud que está en contacto con pacientes y específicamente en pacientes con lesiones como las fracturas expuestas o como las heridas por arma de fuego, el cual es el tema del cual voy a hablar ahorita. Perdón, yo cuadro la pantalla que... Ahí ya había entrado. Pero... Sí. ¿Me confirman si están viendo de pronto la pantalla? Sí, señor, adelante, adelante. Ok, perfecto. Listo, entonces, muy buenas noches para todos. Para continuar pues con la sesión de la noche de hoy, voy a hablar sobre el manejo de las heridas por arma de fuego de baja energía. Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristian Vanegas. Soy recién egresado del programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad del Valle. Y esta charla, pues, como bien ustedes lo saben, está coordinada por el doctor Juan Manuel Concha. Dentro de los objetivos de la charla están conocer las generalidades de las heridas por arma de fuego de baja energía y describir el enfoque diagnóstico al momento de abordarlas. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco, a discutir sobre las controversias del manejo relacionadas con este tipo de lesiones. Entonces, a manera de introducción, pues sabemos que el uso civil de armas de fuego pues, ha sido una causa común de lesiones traumáticas alrededor del mundo. Eso tanto en los países de primer mundo como en los países de tercer mundo como el nuestro. Y pues van a seguir siendo una de las causas más comunes de fracturas y de discapacidad. El conocimiento sobre este tipo de lesiones y el manejo de las heridas por arma de fuego ha derivado principalmente de la experiencia adquirida a partir de las principales guerras desarrolladas especialmente sobre el siglo XX. A pesar pues, de que la prevalencia de las heridas por arma de fuego es alta e incluso en centros de alta complejidad que manejan este tipo de traumas, el volumen es bastante. Las decisiones de tratamiento pues se basan aún en experiencias, por decirlo de una manera, anecdóticas o digamos mediante manejos que no han llegado a un consenso. Y pues cuando hablamos de experiencias anecdóticas podemos hablar, por ejemplo, de que se habla del mito común de que probablemente el calor que produce la ignición de la pólvora durante la descarga de un arma de fuego pues es suficiente para esterilizar la bala, y eso pues se ha hecho pues como un voz a voz durante mucho tiempo, pero al día de hoy pues sabemos que eso no es más que un mito y se ha comprobado incluso que esta teoría pues es totalmente falsa. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que aproximadamente más de 250,000 muertes se producen por lesiones relacionadas con arma de fuego. Estos son datos sacados de artículos principalmente de Estados Unidos.
Y pues lo que sí se sabe es que Colombia ha resultado ser pues uno de los países que más se ve afectado por este tipo de lesiones, ocupando incluso el quinto lugar con más muertes relacionadas por este tipo de lesiones. Las armas de fuego pues comúnmente se estratifican por la velocidad del proyectil expulsado, entonces vamos a tener dos categorías. Vamos a tener los proyectiles tanto de alta velocidad y de baja velocidad. Los de alta velocidad van a alcanzar al momento de su disparo unas velocidades por encima de los 2000 pies por segundo, mientras que los de baja velocidad van a tener menos de 2000 pies por segundo de velocidad al momento de su disparo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que se clasifican a partir de la velocidad, muchas veces la velocidad no está directamente relacionada con la energía que se alcanza a partir de la propulsión pues, de estas heridas por arma de fuego. Caracterizar la lesión solo por la velocidad pues, puede llevar a ignorar otros componentes al momento de manejar una herida por arma de fuego. Entonces tenemos el ejemplo, el ejemplo de una escopeta. Una escopeta pues, se considera un arma que es de baja velocidad, pero que a corta distancia pues, puede producir por su energía o por la capacidad de destrucción una mayor transferencia de energía y por ende pues, una mayor lesión de tejidos blandos. Y por eso, aparte de la velocidad, pues se deben tener en cuenta otros aspectos. Entonces están los de la estabilidad de la trayectoria de la bala, van a estar los de la distancia recorrida, el perfil de entrada del proyectil y en algunos casos incluso el ángulo de desviación que el proyectil coge al momento pues, de ser disparado. Asimismo, pues el calibre, el material de la bala, el tejido impactado y la trayectoria dentro del cuerpo, pues también son otros componentes a tener en cuenta. Entonces, podemos decir, o se puede sacar la conclusión en este apartado, que clasificar las lesiones según la energía transferida es más útil para describir el alcance y la naturaleza del daño tisular que la sola velocidad. También es importante entender el mecanismo de lesión, ya que sean de alta o baja energía, pues siempre van a generar un daño significativo. Los mecanismos de lesión van a ser mediante lesiones directas o indirectas. Y pues según como se ve en este gráfico, perdón, activo la opción de puntero. Según como se ve en este gráfico, pues todas las heridas por arma de fuego, sean de baja o alta velocidad, van a cumplir con una característica en particular. Y es que van a formar o una cavidad permanente, que es la que se pinta aquí en rojo, o una cavidad temporal. Entonces, ¿qué significa esto? Al momento de que el proyectil impacta, entonces la cavidad permanente va a ser producida por la entrada de la bala. Es prácticamente el canal que sigue la bala dentro del tejido y pues la destrucción que va a producir dentro de él. Mientras que la cavidad temporal va a ser causada específicamente por la liberación de energía, unas más que otras. Y eso pues se va a ver asociado a un estiramiento radial a partir pues del tejido que se ve afectado. Incluso se puede decir que de acuerdo al tipo de arma, el tamaño de la cavidad puede alcanzar hasta 30 veces el volumen del mismo proyectil. O sea, hay proyectiles que logran liberar tal energía que la destrucción de los tejidos pues es bastante grande. Asimismo, pues podemos decir que aparte de la cavidad temporal y la cavidad permanente, pues hay otros tipos de daño indirecto que se generan a partir de las ondas, ¿sí? Esas ondas pues van a ser liberadas por la energía que se genera a partir del disparo y del contacto de la bala con los tejidos, y va a haber un punto de máxima presión que es en donde se va a ver pues la mayor liberación de energía a partir de este tipo de ondas. En cuanto a la fisiopatología, pues debemos saber que el hueso es un elemento que comparte distintas propiedades, puede actuar como un sólido, pero en ocasiones pues también
actúa como un elemento, por decirlo de alguna manera, elástico, mientras que los tejidos blandos pues son, digamos que más maleables al momento de recibir el impacto. Entonces los tejidos blandos responden a un impacto aplastándose y estirándose, mientras que el hueso va a responder al mismo estímulo, pero por medio de la fractura. Y ese grado de fractura, ya sea con gran conminución o baja conminución, va a depender tanto de la energía como de la ubicación en la cual pues, se genere el impacto. Pueden resultar lesiones más complejas y estas pues estar asociadas incluso a un compromiso neurovascular. Y aquí digamos que resalto pues como una analogía que me pareció bastante importante. Y pues primero es tener en cuenta que las heridas por arma de fuego pues no van a afectar solo el hueso, sino que van a haber estructuras circundantes que también se van a ver afectadas. Cuando se presenta heridas por arma de fuego, pues van a verse o no afectadas estructuras como el periósteo y estructuras circundantes como los vasos y los nervios, ya lo decía previamente, pero en las heridas por arma de fuego de baja energía ocurre un efecto distinto que en los de alta energía. Cuando hablamos de los mecanismos de baja energía, entonces se va a producir en el hueso, probablemente una fractura, pero los tejidos que están alrededor van a actuar de alguna manera que van a proteger la vitalidad de ese hueso. Entonces, al describir la fractura de baja energía, se hace una analogía con una botella de vino que está colgada en un calcetín. Entonces, cuando esto sucede, la botella de vino actúa como el hueso y el calcetín va a actuar como el periósteo que está alrededor y el martillo pues va a ser el proyectil de arma de fuego que cuando pues ejerce su efecto va a romper la botella de vino, pero esta botella de vino y los fragmentos van a estar contenidos en esa media que actúa como el periósteo. Es importante, pues, cuando abordamos este tipo de lesiones, tener en cuenta, pues, todos los apartes de la historia clínica, pero también es importante algunos parámetros que, pues, deberíamos al menos conocer o tener un conocimiento básico. Estos son, pues, la masa del proyectil, probablemente si es un proyectil de alta o baja velocidad, qué diseño tiene, describir muy bien los orificios tanto de entrada como de salida y también pues tener en cuenta la anatomía que se ve afectada por este tipo de lesiones. Y también es importante tener en cuenta la parte radiográfica. Se debe hacer siempre que sospechemos una lesión con compromiso óseo, hacer énfasis en la radiografía, tal como lo vemos aquí en la imagen. Vemos una radiografía donde se presenta una fractura subtrocantérica del fémur y probablemente esta lesión fue provocada por un arma de baja velocidad, pero que si bien vemos ha provocado una gran conminución en el hueso. Aún así, pues en este tipo de fractura lo que se definió específicamente pues fue llevar a una reducción más fijación interna con un clavo de reconstrucción, cuyo desenlace fue favorable porque vemos aquí que a los 12 meses de seguimiento pues ya ha logrado conseguir un callo y pues una unión de la fractura. O también tenemos la ayuda diagnóstica de la radiografía para definir la presencia de proyectiles intraarticulares. Esto también pues es bastante común. Podría decir que en la residencia me enfrenté a varios de estos casos y como ayuda adicional pues uno podría hacer el uso de la tomografía para ubicar el proyectil como planeamiento quirúrgico y poder llevar a cabo su extracción, que es una de las indicaciones pues de las heridas por arma de fuego cuando son intraarticulares. Entonces aquí vemos que en este proyectil intraarticular pues
la indicación es realizar una extracción por varias razones. Uno, porque pues va a producir un bloqueo mecánico, y otro porque digamos que lo que se ha descrito es que los proyectiles intraarticulares en un medio como el líquido sinovial pueden generar un mayor riesgo de intoxicación por plomo cuando pues, los proyectiles son fabricados de este elemento. Y pues aquí vemos el resultado o el manejo de este tipo de lesión mediante la realización de una luxación controlada con extracción del proyectil y posterior fijación. Entonces, entender el mecanismo de lesión pues es fundamental por cuanto va a ser la pauta para iniciar una estrategia de manejo, ¿sí? Y lo que ha pasado pues durante todo este tiempo y lo que se describe en la literatura es que básicamente sí se tiene una comprensión del proceso físico de las heridas por arma de fuego, pero se desconoce o aún es tema de controversia la fisiopatología resultante y cómo manejar incluso este tipo de heridas por arma de fuego. Entonces nace el concepto del patrón de la herida o el perfil de la herida, que fue descrito por Fackler en 1985 y es básicamente lo que les había dicho. La lesión que se produce a partir del contacto del proyectil con el tejido. Entonces, la cavidad permanente y la cavidad temporal. Pero, pues, digamos que esto a grosso modo es teórico, porque reconocer dónde se encuentra el mayor depósito de energía y por ende el mayor daño tisular, pues, es algo que entre cirujano y cirujano puede resultar controvertido. Incluso pues para cirujanas que son conocedores de las heridas por arma de fuego en específico. Digamos que otro aparte o algo para tener en cuenta también, pues es que cuando se presenta una lesión asociada a compromiso de hueso, esos fragmentos que están completamente desprendidos y que yacen libres en la cavidad de la herida, pues deben retirarse, pero de ahí digamos, a tener un consenso en qué parte del desbridamiento o qué debo retirar y qué no, también es tema de controversia. Sin embargo, pues la afectación de los tejidos específicos y la presentación de la lesión varían ampliamente y en cierta parte estudiarlos y hacer un buen análisis nos va a permitir llevar a cabo un método y un grado de intervención adecuados. Incluso cuando nos enfrentamos a heridas por arma de fuego de baja energía, muchas veces pues la lesión de los tejidos y tanto del hueso es menor o digamos, produce un menos daño que la posibilidad de llevar a cabo un desbridamiento y por ende traigo esta frase a colación que a veces hacer menos es más. ¿Y con qué me refiero a esto? Que a veces en las lesiones de baja energía con una lesión mínima de tejidos blandos, llevar a cabo un desbridamiento puede ser incluso más perjudicial porque podría provocar un daño tisular adicional, podría provocar infecciones, podría llevar a lesiones neurovasculares iatrogénicas y podría generar pues, lesiones que lleven a hemorragia masiva e incluso la muerte. Entonces, de todo esto han surgido varias preguntas. Entonces, ¿cuánto tejido debe bridar? Entonces, la cantidad de tejido que debe eliminarse durante una decisión quirúrgica sigue siendo una cuestión de juicio quirúrgico y la literatura al respecto pues es bastante limitada. Si bien pues el tejido que está claramente dañado a lo largo de la trayectoria de la herida pues no es uniforme, digamos que hay algunas pautas que nos pueden llevar a determinar si esa herida debe ser llevada a desbridamiento. Pues aquí vemos un ejemplo, una herida por arma de fuego con una lesión mínima de tejidos blandos que probablemente no vaya a requerir
de un desbridamiento quirúrgico. Pero digamos que esto, evaluando tanto la parte del cuerpo lesionada como el contexto en el que se presente, ya que si probablemente esta misma lesión la tenemos en un medio ambiente o en un ambiente de contaminación alta, pues probablemente sí debamos llevarlo a cirugía. Y pues aquí tenemos otro tipo de lesión donde vemos pues que evidentemente el proyectil sí ha generado una lesión importante de los tejidos y digamos que aquí no hay discusión de si llevarlo o no a desbridamiento. También pues otro tema es cuándo desbridar, ¿sí? Entonces sabemos que las heridas por arma de fuego generalmente se asocian con una lesión mínima y como lo decía previamente, pues no van a requerir de un desbridamiento, pues evaluando pues los otros componentes, si es contaminado, si pasó por una víscera hueca, como intestinos, ¿sí? Con alto grado de contaminación, en donde pues probablemente se pueda necesitar un desbridamiento. Pues este es un estudio del 2017, donde básicamente se evalúa pacientes que presentaron lesiones o heridas por arma de fuego intraarticulares, pero que no tuvieron un proyectil alojado o que esa fractura o que esa lesión por arma de fuego no genera ninguna fractura intraarticular. Entonces, lo que se describe en este estudio con una población de 55 pacientes es que los pacientes o aquellos que no recibieron un manejo quirúrgico, que fueron 24 en este caso, ninguno de ellos desarrolló una infección, ¿sí? Esto hago énfasis de que fue en pacientes con heridas por arma de fuego de baja energía. Mientras que los que presentaron infección fueron aquellos que fueron llevados a una irrigación, a un desbridamiento de la herida y que que en el mismo acto quirúrgico fueron llevados a una fijación interna u otro tipo de reparo. En las fracturas intraarticulares, ya sea con fractura o que generen inestabilidad, entonces digamos que el manejo cambia. En este caso, pues la evidencia va a favor de que sí van a requerir un manejo quirúrgico y adicional a esto, frente a la estabilidad, que también es uno de los pilares de tratamiento, pues lo que se ha indicado es en lo posible y si no hay un grado de contaminación que evite llevar a cabo una reducción abierta, pues se debe llevar el paciente, además del lavado, a la osteosíntesis para generar tal estabilidad. Y otra de las preguntas que surge es ¿cuándo extraer el proyectil? Entonces tenemos que se debe extraer cuando hay un proyectil intraarticular, cuando ese proyectil, además de ser intraarticular, produzca un bloqueo articular que no permita la movilidad, la compresión del nervio la raíz, que el proyectil esté ubicado intravascular, que esté en una posición subcutánea como es el caso de las manos y de los pies, y en los cuales haya signos clínicos de saturnismo, ¿sí? Estos digamos que son las indicaciones a grosso modo de la extracción del proyectil. Otro de los pilares del manejo pues va a ser el manejo antibiótico. Durante muchos años pues ha sido controversial en cuanto a las heridas por arma de fuego de baja energía. Y es tan así que en la actualidad pues no existe incluso un consenso que indique la necesidad o no de antibióticos, si se requieren la duración, la dosis o el tipo de antibiótico para este tipo de lesiones. Entonces aquí traigo una revisión sistemática, digamos que es de los estudios grandes que encontré en relación al manejo antibiótico en este tipo de heridas.
en donde se mostró que hubo una disminución notable de las tasas de infección cuando se administraron antibióticos en heridas por arma de fuego tratadas sin cirugía, pero entonces digamos que la relación o la diferencia entre este tipo de pacientes cuando se utilizaron antibióticos o cuando no, no tuvo una significancia estadística en estudios clínicos, pues con un nivel de evidencia alto, no hubo esta significancia estadística. En cuanto a la duración, pues digamos que en la duración de la administración del antibiótico tampoco ha tenido un consenso. Los estudios pues han hecho pruebas o se ha evaluado la duración del antibiótico con administración entre las 24 a las 72 horas o más. Y pues lo que se demostró aquí es que la tasa de infección cuando se llevó a cabo una profilaxis antibiótica entre las 24 a 48 horas fue de 1,7%, mientras que cuando se utilizó por 72 horas, las tasas pues, llamativamente fueron mayores. Otro de los aspectos evaluados fue pues, conocer los protocolos o cómo los cirujanos evaluaban y llevaban a cabo el manejo de este punto en específico, el manejo de antibióticos. Entonces, un estudio reciente, este estudio fue realizado en el 2019, donde lo que se hizo fue hacer como unos cuestionarios que se enviaron a los miembros de la Orthopedic Trauma Association y encontró que la mayoría de los cirujanos, en un 86%, prescriben de entrada cefalosporinas de primera generación. Y también este estudio pues, lo que encontró fue que a nivel mundial existe una escasez en cuanto a protocolos institucionales respecto a las indicaciones y pautas para manejo con antibióticos y que solo el 26% de los cirujanos habían establecido un protocolo de manejo antibiótico en su institución. Entonces, digamos que respecto al manejo antibiótico, tenemos dos conclusiones en específico. Y esto a partir de un artículo, de uno de los artículos publicado en la JAWS, donde pues, lo que dicen es lo siguiente, que para las fracturas extraarticulares con una lesión mínima de tejidos blandos secundaria a una herida por arma de fuego de baja energía, la preferencia en estos casos va a ser el de llevar a cabo un manejo antibiótico profiláctico por 24 horas y ellos especifican que idealmente con una cefalosporina de primera generación. Y en los casos en que haya una lesión más extensa de los tejidos, se prefiere adicionar al manejo con la cefalosporina de primera generación el uso de la gentamicina y por una duración más alta de 72 horas después de la cirugía o después de la lesión. Y aquí pues en la parte izquierda tenemos como un algoritmo de manejo bastante fácil y útil para nosotros, donde tenemos heridas por arma de fuego de baja energía con daño de tejidos blandos menores y con una estabilidad y que sea extraarticular, donde el manejo, digamos, ideal va a ser el de llevar a cabo un cuidado local de la herida, no propiamente llevar a desbridamiento, y el inicio del manejo antibiótico. Mientras que cuando se presentan de baja energía, pero con un compromiso tisular severo, estas pues se van a comportar prácticamente como heridas de alta energía y van a requerir, además del manejo quirúrgico, el inicio necesario de antibiótico. Y lo mismo para las fracturas inestables y las fracturas intraarticulares, que básicamente van a ser manejadas como si fueran unas lesiones de alta energía.
Las lesiones vasculares también van a ser importantes. Es común y se puede presentar asociado, como lo decía al inicio de la charla, con las lesiones óseas y de tejidos blandos. Un vaso lacerado, pues no hay duda que debe repararse, pero hay controversias también en el manejo de las lesiones indirectas, pues ya sea por la energía misma del proyectil o porque estén haciendo compresión. Entonces no existe un consenso en el manejo, pero probablemente en las instituciones pues que cuentan con arteriografía, digamos que esta es una estrategia a tener en cuenta antes de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, y también pues va a ser importante el seguimiento clínico. Y en cuanto a las lesiones nerviosas, pues también digamos que es un punto a tener en cuenta. Se sabe que las tasas de recuperación espontánea, de acuerdo a los estudios realizados, va a variar según la ubicación, pero o el que le recalcaba de miembro superior hace énfasis de que hasta en el 69% de los pacientes con lesión nerviosa o con clínica de lesión nerviosa van a recuperar de manera espontánea la sensibilidad y la movilidad cuando se ven afectadas por este tipo de lesiones. Y el tiempo de recuperación también varía. En el caso de los miembros superiores, se dice que cuando son por encima del codo, el promedio de recuperación espontánea es entre las 4 a los 8 meses y por debajo del mismo entre los 3 a los 7 meses. Esto pues básicamente nos lleva a pensar que las lesiones por arma de fuego deberían hacerse un seguimiento clínico y que las heridas con lesión nerviosa que deben llevarse a exploración quirúrgica van a ser dos en específico. Una, en donde haya una asociación con la lesión vascular, y dos, si existe otra indicación quirúrgica que nos lleve también pues a evaluar por qué hubo lesión nerviosa. Pero por lo general, cuando hay una lesión por arma de fuego de baja energía, pues lo que se sugiere y lo que se espera es que se haga un seguimiento clínico. Entonces, ese seguimiento, ¿cómo se va a hacer? Pues con un seguimiento por la consulta externa. Y además de esto, pues hay algunas ayudas diagnósticas que también nos permiten evaluar si hay una recuperación o no, y hablamos pues ya de las electromiografías y los estudios de conducción nerviosa, que por lo general se recomienda realizar a las 6 semanas posterior a la lesión por arma de fuego. Y el seguimiento idealmente debería hacerse posterior a los 3 a 4 meses para monitorizar la recuperación o la falta de recuperación secundaria pues a estas lesiones. Entonces, como conclusión, debemos conocer los factores implicados en la transferencia de energía de un proyectil, y es fundamental conocerlo. Es fundamental conocer el tipo de lesión a la cual nos estamos enfrentando. Desbridar, pues, se va a hacer siempre que sea necesario. Y como los decía hace un rato, pues ocasionalmente en este tipo de lesiones menos es más. Y en cuanto al manejo antibiótico, pues debemos saber que en heridas de baja energía la evidencia actual soporta el inicio de manejo antibiótico por 24 horas con una cefalosporina de primera generación. Esto era pues lo que quería traer para el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, profe, nuevamente, y pues queda abierta la discusión o las preguntas que quieran hacer respecto al tema. Cristian, muchísimas gracias. Creo que has desarrollado el tema bastante bien. Has dado unos puntos esenciales. A mí me gustaría reforzar algunas cosas, especialmente teniendo en cuenta que tenemos aquí estudiantes. Lo primero que quiero nuevamente hacer énfasis, que Cristian lo ha dicho muy bien, es la controversia tan grande que hay en todo esto.
Yo he estado muchas veces en simposios, en congresos donde se discuten las lesiones por arma de fuego y yo soy una de las personas que piensa que las lesiones por arma de fuego de baja velocidad, lo que ha dicho Cristian, menos es más. Es decir, yo recuerdo que en mi etapa de residencia, no sé Cristian cómo estará ahora en el Universitario del Valle, pero la cantidad de lesiones por arma de fuego era muy grande y esos pacientes no se llevaban a quirófano. Me refiero a las de arma de fuego por baja velocidad. Exacto. Se les hacía nada más el desbridamiento del orificio, se lavaba, se cubría, etcétera, y punto final. Usualmente iba muy bien. De hecho, hay un estudio también de la Universidad de Antioquia en el San Vicente de Paúl, donde también la experiencia de ellos no es despreciable, una cantidad de heridas enormes por la casuística por arma de fuego y que van bien solamente con desbridar las heridas por arma de fuego de baja velocidad. Sin embargo, siempre va a existir la controversia. Yo les comento que en estos cursos y en todo no falta el que se pare y diga que eso es absurdo, que cómo es que es una fractura abierta, que usualmente tienen ropa del paciente que les entra, etcétera. Pero para ser honestos, eso no es lo que nosotros encontramos. Profe, yo pienso que en cuanto a lo que usted dice, realmente lo de, por ejemplo, ese es otro mito, que muchas veces se piensa que el proyectil va cargado pues de la misma ropa del paciente, de la piel, pues que también es un medio contaminado, pero digamos que los estudios al día de hoy van o desmitifican eso realmente y pues también los estudios van a favor de que menos es más. Incluso en la universidad y en el Hospital Universitario del Valle, como usted bien lo dice, se sigue manejando de la misma forma, no ha cambiado porque realmente las tasas de infección, y a pesar de que no se tiene un registro de ellas, uno sí puede notar que son bajas, casi llegando a la nulidad. Entonces, pienso que sí es un tema bastante chévere porque pues genera controversia y muchos van a estar a favor y otros en contra, pero pues sí. La evidencia es la evidencia, profe. Sí, es cierto, y quienes vemos más heridas por arma de fuego, sobre todo en nuestro país y en ciudades complejas de nuestro país que lamentablemente tenemos este fenómeno de violencia tan grande, pues somos quienes de alguna manera tenemos la autoridad para comentarlo, como lo estás diciendo, sí, sobre el seguimiento. Pero yo repito, en muchos cursos en que he estado y manifiesto esto, la gente se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo es posible que yo diga una cosa de esas? Cuando lo que vemos es que realmente es raro que se infecte una lesión de esta. Yo les puse ahorita ahí en el chat una referencia bibliográfica que ya tiene algunos años. Es un artículo en el Injury que lo puso descrito por el doctor Volgas y Stannard. Ellos hablan y clasifican en lesiones más que de alta y baja velocidad en bajo y alto riesgo, teniendo en cuenta el tipo de arma, la trayectoria del proyectil, el tamaño del orificio de salida. Tal vez Cristian no alcanzó a tener tiempo para eso, pero recuerden ustedes que hay armas de fuego que producen lesiones, sobre todo las de alta velocidad, orificios de entrada pequeños y de salida muy grandes, con áreas muy grandes, que comentaba Cristian que eso necesariamente son una fractura abierta compleja que debe ser llevada al quirófano. Igual el tratamiento antibiótico es una situación de controversia enorme. Yo también pienso que muchas veces estos pacientes ni siquiera requieren de antibióticos porque la incidencia infecciosa es grande. Dos puntos más para que ya vamos finalizando. El primero tiene que ver con la extracción del proyectil. Tú diste unas indicaciones muy claras, pero muchas veces uno encuentra que lo que más le preocupa al paciente es el proyectil, porque existen también una serie de ideas mal concebidas, que el proyectil se le va a ir para el corazón, que el proyectil se le va a ir para no sé dónde, o aquello que vemos en las películas que abren al paciente, le ponen a que mastique un pañuelo ahí, lo abren ahí en el sitio, le sacan la bala y la echan en un elemento ahí metálico, clink, clink, suena, y el paciente se mejora como por arte de gracia. Entonces, ese tipo de cosas preocupan al paciente. ¿Tú qué le dices al paciente que te dice, doctor, pero tengo ahí el proyectil, yo necesito que me saque el proyectil? Porque es que eso es lo que a él le preocupa. Profe, pues de hecho eso es bastante común y pues digamos que me causa gracia porque es también el mito de los pacientes y yo creo que eso es a partir pues de toda la parte de cine y televisión pues que de lo que se informan ellos. Pero pues yo cuando me he enfrentado a este tipo de pacientes, básicamente les digo que
llevar a cabo una extracción de un proyectil cuando no es necesario, pues puede llevar a peores complicaciones, que le puedo lesionar un nervio, le puedo lesionar un vaso. Entonces en cuanto a esto, pues digamos que el beneficio, el riesgo supera en este caso el beneficio, y por ende pues no considero pues necesario sacarles el proyectil. Eso Perfecto. es como... Hay actualmente una nueva onda, si se quiere llamar así, de lesiones por armas de fuego que antes no veíamos, que son estas famosas armas de fuego de tipo traumático, le llaman. Entonces, yo no he podido entender qué quiere decir traumático, porque traumáticas son todas, ¿no? Pues, esta debería ser menos traumática, porque es incluso de más baja velocidad y causa menos daño. Pero usualmente son unos proyectiles como de goma o de algún elemento sintético que casi siempre los encuentra uno realmente, no son metálicos, y los encuentra uno en tejidos subcutáneos. Quizás eso valga la pena de pronto la extracción del mismo, ¿no? No sé qué opinas, Cristian. Pues, profe, realmente en Cali llega mucho, y pues nosotros, aun cuando eran las heridas por arma traumática, como usted dice, si no cumplían con los criterios, realmente nosotros optábamos por no extraerlas. Extraerlo. Perfecto, listo. Esa es otra cosa que es nueva, relativamente novedosa, que son las famosas armas de fuego traumáticas. Mencionabas también las lesiones neurológicas. Yo he visto con alguna frecuencia que llega un paciente, por ejemplo, es muy común las fracturas por arma de fuego de baja velocidad de la diáfisis del húmero. Son supremamente comunes. Sí, y el paciente llega con mano caída, y lo primero que hacen es pedirle una electromiografía en el servicio de urgencias. Cosa que a mi modo de ver, y lo acorde a lo que has mostrado con la evidencia, tampoco tiene ningún sentido, ni tiene sentido tampoco, o eso no es indicación quirúrgica de entrar a explorar un nervio diferente a una lesión ocasionada por un arma cortante, que ese es otro paseo. Si le llega a un paciente con una lesión por arma cortante y la mano caída, hay que entrar porque el nervio está roto. Exacto. Pero una lesión por arma de fuego de baja velocidad casi siempre es la quemadura, es la onda explosiva, que ya lo mostraste, etcétera, y muchísimas se recuperan espontáneamente. Entonces, número uno, y tú me vas a corregir si en algo no estás de acuerdo, no requieren de estudios electromiográficos, al menos en la etapa aguda. La mayoría se recuperan espontáneamente. Y número dos, no tienen indicación quirúrgica aguda de entrar a explorar el nervio. Exacto, profe. O sea, digamos que la parte de no pedir un estudio electromiográfico de entrada es por una razón fisiológica, y es que, o fisiopatológica, pues en este caso, y es que cuando se presenta la herida por arma de fuego inicialmente, pues ahí es donde se inicia el proceso de denervación. O sea que si la tomamos de entrada, pues es probable que tengamos falsos negativos respecto al diagnóstico de una lesión nerviosa. Y es por eso que se pide, o idealmente se debe pedir a las 6 semanas, porque a las 6 semanas es cuando ya se ha presentado el proceso de denervación e inicia el proceso de reinervación. Esa es como la explicación fisiológica, y por eso los estudios avalan la solicitud de una electromiografía a las 6 semanas. Y lo otro es que algunas escuelas lo que hacen es tomar el estudio electromiográfico pues antes de ese tiempo como un estudio base, por decirlo, y ya luego hacerlo a las 6 semanas como un control para ver si se ha presentado más denervación o no. Eso es como las dos escuelas que hay, pero la literatura idealmente lo que avala es que se haga a las 6 semanas. Perfecto, Cristian. Este es un tema realmente apasionante. Yo creo que podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo discutiendo, pero ya se ha vencido nuestro horario. Yo quiero nuevamente agradecerles a Miguel Palechor y a Cristian por habernos ilustrado hoy con estos temas de esa manera tan didáctica. Creo que hay muchos puntos que nos quedan ya un poco más claros, y otros que, aún siendo motivo de discusión y de controversia en la literatura, pues de alguna forma los tenemos más claros. Antes de dar finalización, no sé si los colegas ortopedistas del Grupo Somos del Hospital Susana López de Valencia, alguno tenga algún aporte, alguna pregunta
es bienvenida en este momento, igual personal de enfermería, auxiliares, etcétera, quienes nos acompañan en el hospital. Si alguien tiene una pregunta, es bienvenida. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Entonces, agradezco a todos los participantes el haber estado aquí con nosotros. Hemos pasado un rato realmente bastante agradable discutiendo estos aspectos. Cristian, muy amable, Miguel, muy amable, gracias. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Y próximamente estaremos anunciando nuestra siguiente reunión del hospital. Gracias a todos y muy buena noche para todos. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, muchas gracias.